Voy a esperar que empiece a grabar y ahí está. Muy bien. Como les comentaba ayer en los módulos, los 3 primeros módulos, este cuarto módulo aún sigue siendo introductorio. Esta semana va a ser introductoria, va a haber pincelada en forma rápida de los diferentes temas y que obviamente vamos a empezar a profundizar en cada uno de ellos. Les comentaba que la evaluación ambiental de proyecto siempre se encuentra en la parte más baja de esa pirámide. Sabemos que en la parte alta siempre es importante tener los programas, planes y políticas que se desarrollen a nivel gubernamental principalmente. Yo les decía que los proyectos finalmente, para poder desarrollarse y poder ser evaluados ambientalmente, hay que tener una claridad con respecto a los programas políticas que existan a nivel, ya sean municipales, provinciales, regionales o nacionales, ¿ya? Y eso obviamente va a ayudar a que, la- que los diferentes proyectos puedan ejecutarse sin mayor, eh, bueno, entre comillas, y sin mayor problema, pero principalmente lo que más reclaman los titulares de proyectos es a veces que no están claras las reglas del juego, ¿ya? Es por eso les digo que no pierdan de vista y que no es el fin de nuestra clase, pero siempre tengamos en vista lo que significa, lo que me preguntaban ayer con respecto al ordenamiento territorial, los planes reguladores, la zonificación de uso borde costero, aunque muchos de esos instrumentos no están aún validados o no existen todavía como un instrumento legal, digamos, pero existen otras políticas, como la estrategia regional de desarrollo, la política energética, eh, planes de diferentes tipos, diferentes sectoriales, la cual tienen que ser considerados para tomar decisiones en los proyectos. Por lo tanto, cuando yo analizo un proyecto en evaluación de impacto ambiental, siempre tengo que tener presente y revisar en los diferentes instituciones públicas que tengan una instrucción mayor que podría influir en mis proyectos. ¿Okay? Eso es importante que lo tengamos y lo recalco para empezar este módulo. Bueno, ayer mostramos imágenes de los impactos ambientales, hablamos en forma rápida con respecto a la Superintendencia de Medio Ambiente, que insisto, vamos a volver a eso con detalle en las próximas unidades. Pero quiero partir hoy día con la trilogía que ustedes muy bien saben ya, que a veces puede estar un poco trillado, pero es importante siempre recalcarlo y volver de nuevo a ello, con respecto a que el medio ambiente en nuestro país debe darse en una trilogía sustentable o sostenible, que para mí como profesor son el mismo sinónimo, digamos, sustentabilidad o sostenibilidad. Eh, donde siempre hay que tener en cuenta que el tema económico y medioambiental y social, el conjunto de ellos, tiene que darse en forma equilibrada. Claro, y uno dice, ¿cómo logramos el equilibrio? Entonces, hoy día estamos en un dilema interesante, eh, político chileno, en la cual es importante revisar. Aquí yo no voy a hablar de política, pueden haber personas que están a favor o en contra, no es el tema, pero es importante tener en cuenta que cuando se construye una constitución, la constitución es el paraguas, digamos, para todas las normativas y leyes que salgan de la constitución política. Entonces, cuando se construye la constitución política del año 80, es interesante revisar que esa trilogía de sustentabilidad no se daba, porque el medio ambiente no era importante en esa fecha, y no era importante no solamente en el caso chileno, sino a nivel latinoamericano, donde las temáticas ambientales no era un tema. Por ejemplo, si uno revisa las estrategias regionales o las estrategias nacionales, muy poco se hablaba de medio ambiente, ¿ya? Recién de sustentabilidad empiezan a aparecer en forma como bien marcada recién el año 2000 hacia adelante. Pero antes del año 2000 hacia atrás, muy poco. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué el tema sustentable no era tan importante en los años 80?
no solamente a nivel nacional, sino también latinoamericano. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una sociedad con una depresión económica muy fuerte, una sociedad donde en los años 80, en el caso de nuestro país, llegaba casi el 50% de la pobreza en nuestro país. Y obviamente lo que interesaba era el tema económico, de cómo mejoramos las condiciones económicas sociales. Aquí podemos discutir, pero un tema, dice, no, es que el tema económico creció, pero la sociedad se endeudó, pero insisto, eso es un tema que escapa un poco a la clase, pero importante teniendo en cuenta eso porque la trilogía no se daba. Tenemos una sociedad deprimida, tenemos una economía que era necesario crecer, como sea, y ocupando los recursos naturales. Y por lo tanto el medio ambiente fue utilizado en forma indiscriminada. eh, Fue una economía eh, extractiva de los recursos naturales y lo sigue siendo en algunos casos, pero en los años 80 y 90 principalmente eso se recalcó y lamentablemente el tema sustentable no fue equilibrado y no ha sido equilibrado. Entonces en ese contexto del año 80 empiezan a aparecer recién en la ley regulatoria marco que respecto a las temáticas ambientales. Y fíjense que cuando se construye la Constitución Política del año 80, recién aparece la ley base del medio ambiente, la 19.300, que regula las temáticas ambientales recién el año 94, 1994. Claro, y la foto dice 2014, pero es producto de las ediciones que se han ido, pero el año 94 se crea la ley de base del medio ambiente. Y esta nos da el primer rayado de cancha. ¿Ya? Rayado de cancha es decir para dónde va, pero obviamente la ley como una ley marco tampoco te dice en detalle cuáles son los proyectos que ingresan o ingresan a evaluación ambiental y para eso empiezan a existir el reglamento de base del medio ambiente que está dentro o debe contener, darle cuerpo a esta ley de base del medio ambiente, el reglamento ambiental, decreto supremo 40, y también aparecen las normativas ambientales, que son muchísimas, ¿ya? Y que no solamente están en el alero de la ley del base del medio ambiente, sino que hay sectores públicos que también tienen normativas ambientales, ya sean como por ejemplo la Dirección General de Agua, la DOH, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que ven el tema de agua y tienen normas especiales para ello. Tenemos Cernapesca, con respecto a, ellos tienen el RAMA, que es el reglamento también ambiental que se maneja. Entonces empiezan a aparecer bajo este alero ambiental del año 94, empiezan a aparecer diferentes normas. Y como les comentaba ayer, el año 94, esta ley del vaso del medio ambiente no sustentaba tampoco un ministerio. Ese Ministerio de Medio Ambiente que ustedes ven arriba recién nace después de la modificación de la ley del base del medio ambiente 19.300 que ocurrió el 2010. Ahí se modifica esta ley del base del medio ambiente con la ley 20.417 y recién se pueden crear las institucionalidades ambientales más robustas, como el Ministerio, la Seremía, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, tribunales ambientales eh, y el Servicio de Biodiversidad que aún no está creado. Entonces, estas modificaciones y normas ambientales empiezan a aparecer ya bajo esta tutela. Entonces, para que no nos perdamos, y por eso lo quiero llevar al día de hoy a lo que estamos discutiendo en nuestro país con respecto a la Constitución. Porque es importante cuando se construye una Constitución donde el tema ambiental se tomaba muy poco. Y aquí abajo aparece un artículo, el artículo 19 de la ley, perdón, de la Constitución Política, donde dice claramente que la Constitución actual dice incluye el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, una persona común y corriente que lee eso dijo, ok, yo ojalá viva en un lugar sin contaminación. Pero aquí está el tema que no hace reflexionar como ingenieros ambientales. Ustedes deberían hacerlo reflexionar. Y lo primero que tenemos que saber, y algo en legislación y darle sentido a esto, empezamos a ver qué es la contaminación. Entonces, uno empieza a revisar la contaminación y la ley define como contaminación la presencia
en el ambiente de sustancias, elementos, energías o combinación de ellos en concentraciones y permanencias superiores o inferiores según corresponda a las establecidas en la legislación vigente. Es decir, chiquillos y chiquillas, que jurídicamente hablando, solamente va a existir contaminación cuando exista una norma ambiental. Cuando no existe una norma ambiental, no es contaminación. Entonces, cuando yo leo una constitución donde me habla de un medio ambiente libre de contaminación, no me asegura que el medio ambiente pueda ser afectado o siendo afectado eh, por las acciones que realiza el hombre. ¿Ok? Entonces, ahí tengo una foto de un emisario, puede ser industrial, emisario de una planta de tratamiento de agua servida, etcétera, que puede darse en cualquier lado. En general, existen para eso una norma de calidad, lo que se vota por ese ducto, ya sea una norma de calidad por parte de un grupo, o perdón, de un sector como la Superintendencia de Servicios Sanitarios, si en el caso de agua servida, o del mismo Cernapesca, o del Ministerio de Medio Ambiente, si se trata de una norma secundaria. Y aquí les llevo el ejemplo al lago Yanquihue, sabiendo que hay una compañía de ustedes vive en Yanquihue. En el caso de Puerto Vara, existen ahí no es planta de tratamiento, existe técnicamente es una planta elevadora de agua servida del sector bajo de Puerto Varas que se va hacia el alto y la planta de tratamiento está en el río Maullín, en la comuna de Yanquihue. En este caso existen normas que me dicen cómo tratar esa agua o cuánto debería establecerse para que mi cuerpo de agua, ya sea río, lago o mar, no se contamine, ¿ya? Está establecido. Pero aquí lo que quiero hacerlo reflexionar, chiquillos, es lo siguiente. También en el lago Yanquihue tenemos pisciculturas y salmoneras de lago aún instaladas en el lago mismo, como por ejemplo la empresa Camanchaca, en el caso de Frutillar, en Playa Maqui, donde hace 2 semanas se hubo un escape de más de 100.000 peces en el lago Yanquihue, lamentablemente. Otra empresa que está ahí en Totoral, en Yanquihue, donde esas empresas están eh, deben cumplir con algunas normativas. Pero se da el caso que hoy día las pisciculturas y las salmoneras están ocupando mucho cloruro de sodio, están ocupando mucha sal para su proceso productivo, principalmente para evitar algún problema en los peces, ¿ya? Y lamentablemente, hoy día el lago Yanquihue, que tiene una norma secundaria con varios parámetros, que más adelante también vamos a revisar cuáles son esos parámetros, y varias normativas, no considera el cloruro de sodio, la sal, como un agente normativo. Y por lo tanto, hoy día podemos estar botando miles de toneladas al lago Yanquihue y no es contaminación, ¿ya? No es contaminación. Entonces, por eso es importante que entendamos que hoy día lo que estamos discutiendo, que esta presencia de elementos, sustancias, combinación, solamente va a ser contaminación cuando exista una norma asociada. ¿Ok? Eh, y, y vamos viendo qué es una, vamos a ver si me deja pasar. Eh, Voy a dejar de compartir la pantalla porque quería ver. Entonces, lo que, no sé si me pegué o no. A ver, chiquillos, ¿me escuchan por ahí o no? Profe. ¿Sí? Ah, ya. Que aquí se me anduvo pegando la pantalla. Ya, lo que quiero decir, chiquillo, es que voy a volver a compartir con respecto a con respecto a la normativa. Finalmente, una norma es un acuerdo social. ¿Por qué es un acuerdo social? Porque, eh, porque a ver, una norma yo siempre digo que es como un termómetro, ¿ya? Como un termómetro, una pieza para poder medir. Una norma. Entonces, por ejemplo, en el caso de un termómetro, tenemos 37 grados Celsius. 37 grados Celsius me indica que sobre 37 es fiebre. Bajo 37 grados Celsius no es fiebre, ¿ya? Pero esa norma va a depender de
lo que yo quiera entender como una normativa. Por lo tanto, yo establezco como sociedad o como ser humano, establecemos esos límites de contaminación. Yo establezco ese parámetro normativo, ¿ya? A ver si para poder lograr entenderlo. Todo provoca una alteración, todo provoca una contaminación, pero nosotros como sociedad establecemos esos límites de contaminación. Por ejemplo, yo creo que ustedes hablaron algo de emisiones atmosféricas. En el caso chileno, en el caso chileno, uno dice que el material particulado, que son las emisiones que salen de una chimenea, lo aceptable para poder respirar en forma adecuada es 50 microgramos por metro cúbico en nuestro país. 50 microgramos por metro cúbico de material particulado 2.5, ¿ya? Que es el material más fino que me permite respirar en forma sin problema. Pero la Organización de la Mundial de la Salud en Europa dice que la, la normativa del material particulado 2.5 es 20 microgramos por metro cúbico, 20. Por lo tanto, tenemos un delta de 20 sobre 50, tenemos casi 30 microgramos por metro cúbico, que está establecido como una acción que nosotros aceptamos, que está bien. Pero para Europa, ya sobre 20 es contaminación. Entonces, el dilema nuestro en temas ambientales es poder establecer esto, como les decía yo, que finalmente una norma ambiental es un acuerdo social, ¿ya? Y ese acuerdo social es lo que nosotros establecemos como los límites máximos contaminantes que considera aceptable, que consideramos lo más aceptable para proteger la población y el medio ambiente, ¿ok? Entonces, es por eso importante cuando volver atrás, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de medio ambiente, sociedad y economía. Para lograr el desarrollo sustentable tenemos que discutir qué es lo que queremos. ¿Queremos seguir en el artículo 19, como plantea la Constitución, vivir en un derecho, en un lugar, en un medio ambiente libre de contaminación? ¿O planteamos estrechamente que hay lugares que deben mantenerse, deben conservarse sin ser alterados por la actividad humana? Eh, Ese es el dilema que tenemos que se está resolviendo. No es fácil. Eh, si gana el apruebo de la Constitución, hay que ver cómo se redacta también con respecto a las leyes. Bueno, las leyes no, insisto, no nacen de la Constitución, pero la Constitución debería ser súper claro de definir cuáles son, qué se entiende por contaminación, qué entendemos por conservación, que son uno de los grandes temas o dilemas que hoy día tenemos, y nacen normas, nacen leyes eh, que a lo mejor se adecúan a una constitución que es la Carta Magna más importante con respecto a las temáticas ambientales. Solamente decirles, chiquillos, que esta ley de base medio ambiente ha estado en discusión varias veces. Para algunos plantean que una normativa muy estricta, digamos, para los proyectos ambientales. Eh, para algunos ojalá no existan las normas, pero existen normas. Eh, pero también sabemos que existen normas a veces para todo el país y no hay normativas para territorio o para zonas o una diferenciación de zonas. Y aquí vuelvo de nuevamente al lago Yanquihue, ya como ejemplo, ¿ya? Con respecto al lago Yanquihue los efluentes, en este caso, que llegan al lago, por ejemplo, eh, ustedes saben que, o bueno, si no lo saben, se los comento, el lago Yanquihue, como tiene una norma secundaria de calidad, es decir, un lugar que debe mantenerse con su calidad de diferentes del fósforo, el nitrógeno, que sea prístino. Hay varios parámetros que tiene establecidos, 7 8 parámetros normativos, y eso tiene que mantenerse. Bueno, ¿cómo lo hago para que se mantenga? Es que, como tiene una norma secundaria, establezco dentro de la legislación que proyectos que quieran ocupar el cuerpo de agua, de caso un efluente, como en el caso que ustedes ven ahí, tienen que cumplir con las normas y pueden someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? El caso de Puerto Vara, el caso de la empresa sanitaria ESAL,
Ahí no tiene una planta de tratamiento. En el sector de Santa Rosa, cuando fue, me imagino que ustedes escucharon en las noticias hace 2, 3 años atrás, y hasta el día de la fecha ha sido un tema de discusión regional y local, donde se ha ido deteriorando el lago por la contaminación. Entonces, ese fluente que a lo mejor no está directamente funcionando 100%, pero funciona. ¿Y por qué funciona? Y aquí hay un problema de la norma, porque existe un reglamento por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que les permiten a las sanitarias darle un bypass o despiche, digamos, un bypass a todas las plantas de tratamiento o a una motobomba, digamos, que como existe acá, que cuando existe mucha cantidad de agua o mucho caudal en su sistema, le permite hacer un bypass y caer todas sus aguas al un sistema de riego o lago o mar. ¿Y por qué se permite eso? Y ustedes dirán, pucha, pero la normativa, ¿por qué la norma lo permite? Porque se establece que en el caso de que se hubiera una saturación de agua debido al agua lluvia, y que lamentablemente hoy día no hay una separación de aguas en nuestro sur de Chile, o en muchas zonas tenemos las aguas lluvias corren por el mismo carril, por la misma calle y se mete al alcantarillado, hace que el alcantarillado finalmente sature y reviente, y por lo tanto lo que le permiten a las sanitarias es hacer el bypass, y el bypass significa que el agua del alcantarillado, aguas crudas, aguas grises, están cayendo 100% al río Maullín como al lago Yanquihue. Entonces eso permite por una norma, y esa norma se llama aliviaderos de tormenta. Un aliviadero de tormenta es cuando llueve mucho, se hace ese bypass y cae hacia un cuerpo de agua. ¿Okay? Entonces, la reflexión del día de hoy en esta clase es eso. ¿Qué entendemos por sustentabilidad? ¿Qué entendemos por contaminación, lo que nos está diciendo la Constitución vigente hoy día en Chile? ¿Cómo nos enfrentamos a las normativas ambientales con respecto a tener parámetros establecidos, y que esos parámetros obviamente van a permitir o no permitir el desarrollo de actividades económicas, como el caso de desarrollo industrial? ¿Ok? Entonces recordar que una norma ambiental es un acuerdo social en la cual nosotros establecimos estos límites, cuáles son los máximos aceptables para poder vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Ok? Eh, Dudas, chiquillos, consulta para continuar. Sebastián, ¿está por ahí? O Jen, ¿están Sí, por ahí? profe, Sí, pero no tengo duda. ah, Estaba pensando sí. si tenía algo, pero no. No, no, pregunto, a ver, no, la pregunta así más que de esto, ¿habían escuchado ustedes el caso de la alivio de tormenta? La alivio de tormenta, el caso del lago Yanquihue, Sí, ¿sí? es que ahí se había dado porque la mayoría de las personas dentro de su alcantarillado estaban conectados también a las aguas lluvias. Entonces había de mucha cantidad de agua que estaba paralizar de forma irregular. Por ende, ellos no habían calculado el caudal máximo que se podía dar. Entonces, Ujú. los mínimos diarios y los máximos diarios estaban un poco distorsionados. Y es por eso que tuvieron que ocupar aliviadores de tormenta, este Sí. bypass, pero por lo que había visto en las noticias, como que SAL se había aprovechado de algunos días, porque algunos días sí eran unos peaks máximos, pero habían otros días en los que ellos lo hicieron nomás y por eso lo estaban Ujú. fiscalizando. Sí, y yo el ejemplo que estoy dando de este caso es para poder entender un poco lo que estamos hablando de la norma. Claro, lo que nos dice la legislación o su decreto o esa reglamentación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios nos está diciendo que en el sur de Chile, si no me equivoco, desde el Maule al sur, cuando llueve, cuando llueve, pero no me indica cuántos milímetros, solamente cuando haya lluvia, va a permitir a las sanitarias, para que no sature, como tú dices, el caudal que se va a saturar finalmente el alcantarillado,
pueda bypassear después de 72 horas, después de una precipitación, después de 72 horas. Eh, por lo tanto, si estamos en un año lluvioso, con el fenómeno del Niño, por ejemplo, donde existe un año normal, podemos encontrarnos que puede estar lloviendo eh, 200 días al año, 250 días al año, y obviamente esas 72 horas puede hacer que ese flujo de bypass pueda estar cayendo directamente al cuerpo de agua durante todo el año. Entonces, claro, uno puede decir, eh, yo no quiero decir, no quiero decir que Sale el culpable de todo, porque como bien tú dices, Jen, eh, Jan, eh, aquí hay también culpabilidad del Estado mismo, porque no ha sido capaz de poder separar las aguas, o sea, de no tener un sistema propiamente tal de manejo de aguas lluvias en las ciudades. ¿Por qué? Una, porque hay que levantar la ciudad completa, significa inversión, hay que invertir, pero antes de eso hay que tener un diseño, un plan maestro de aguas lluvias, que lamentablemente en el sur de Chile está 30 comunas, entiendo que solamente se ha aprobado como en 2 o 3 ciudades en nuestra región. Eh, y tenemos ciudades consolidadas, imagínense Puerto Vara o Puerto Montt. En Puerto Montt, todo el centro de Puerto Montt, si ustedes van por la costanera de Puerto Montt y caminan por la costanera, van a encontrarse con un sistema antiguo donde aún sigue cayendo agua directamente. Hay un sistema de agua lluvia, pero generalmente ahí satura el sistema completo. Si ustedes caminan por la costanera y van por el lado del mall de Puerto Montt, en el sector costanera, uno siempre es un olor muy fuerte y generalmente se da debido, bueno, por varias circunstancias, ahí que sube la marea, hay un tema de marea, pero también un sistema de combinación de aguas lluvias con el alcantarillado que finalmente hace saturar el sistema. Entonces, el ejemplo que quiero dar ahora, o lo que estaba diciendo el día de hoy en este módulo, es eso, de entender que la legislación ambiental establece, vivamos un medio ambiente libre de contaminación, pero para eso tenemos que estar normados, y existen normas, ¿ya? Y esa norma la podemos cumplir, pero existen parámetros o existen acciones, como por ejemplo en el caso de agua lluvia, que se me mete agua lluvia por todos lados, hospitales completos en Puerto Varas, donde todo su sistema de agua lluvia caía el sistema de alcantarillado, los colegios, la misma municipalidad caía el sistema de alcantarillado, y uno dice, claro, cumple con norma, pero al final esa norma finalmente se transforma en un tema de contaminación. Entonces la reflexión es eso, de cómo somos sustentables, vamos a endurecer un poco las normativas ambientales, tenemos que clarificar un poco lo que significa vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿o no? Un poco la reflexión que teníamos en el día de hoy. ¿Alguna consulta, chiquillo? ¿Dudas? Carla, Daniela, Sebastián. Yo igual comparto que la normativa es muy laxa en ese sentido, porque por ejemplo yo pensaba en el tema del bypass. Uh-huh. Siempre se me ocurrió tener como un camino alternativo donde por lo menos se haga, no se haga el tema del bypass completo, sino que esa agua sea tratada, por ejemplo, con un tratamiento ya primario, secundario, que sea menor. Uh-huh. Entonces igual esa era como mi alternativa, pero igual considero que es como muy laxa en ese sentido la normativa. Sí, aquí hay un tema, mira, yo cuando fui Seremi de Medio Ambiente, yo conversé con todos los sectores políticos, con todos los senadores y diputados de todas las líneas, y siempre les comenté este tema, que yo también pensaba que la mejor alternativa es tener una planta de tratamiento real, grande, en el sector, por ejemplo, hoy día en Yanquihue. Pero ¿sabe cuál es la respuesta que me dieron todos? Y un tema que yo creo que aquí está el gran tema, es que en las regiones metropolitanas, hablando por ejemplo Concepción, Santiago o Valparaíso, donde existen millones de personas, hacer una planta de tratamiento de agua servida bien hecha con toda la tecnología eh, va a ser importante, se puede desarrollar porque hay muchas personas
donde se puede financiar finalmente el costo del sistema de tratamiento de agua servida, ¿ya? Por tanto, cuando uno paga la cuenta del agua, uno paga por el uso del agua y también por el uso del alcantarillado. Por lo tanto, la cuenta del agua no va a ser tan alta. En cambio, en el sur de Chile, donde tenemos ciudades pequeñas como, no sé, Frutillar, 18.000 personas, Yanquihue por ahí las mismas, Puerto Varas, 30.000, Puerto Montt, casi 250, no tenemos una población tan amplia que obligue, claro, nosotros podemos obligarle a la sanitaria a crear una gran planta de tratamiento de agua servida con toda la tecnología, pero ese valor se va a traspasar al cliente. Por lo tanto, si hoy día, si uno revisa una boleta del agua, me puedo equivocar, pero puedo estar pagando 2.000 o 3.000 pesos el tratamiento de agua servida, puede ser que ese valor finalmente se va a traspasar al cliente y ya no va a pagar 3.000, va a pagar 10.000 o 12.000 pesos el sistema. Entonces, ¿quién lo asume? Entonces hay un costo, como hoy día todo es concesionable, la sanitaria se les puede obligar a tener esa inversión o el Estado invertir finalmente en el tema de poder financiarlo o subsidiarlo. Pero como es un sistema privado que se entrega a un sistema privado, estamos con este dilema. Entonces, es por eso un tema que hoy día se está discutiendo, se ha discutido, pero no es fácil desentrabar hoy día porque finalmente se transforma en un costo político, porque al final, imagínate que ustedes que son de la provincia de Yanquihue, cualquier comuna, le digan, oye, la alza del agua ya no van a pagar promedio 20.000 o 30.000 pesos, van a pagar 40. Obviamente toda la gente se va a tirar encima contra el gobierno, contra la municipalidad, contra la empresa privada, y por tanto quedamos ahí en el statu quo esperando, bueno, ¿qué seguimos? ¿Contaminando o seguimos, tomamos una acción más fuerte? ¿Ya? Y es un tema de reflexión, o sea, no vamos a resolver esto en esta clase o en este módulo, pero es un tema que lo hago para que ustedes puedan reflexionar con respecto a la sustentabilidad, esa trilogía entre medio ambiente, economía y sociedad. ¿Okay? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Duda? Ahí se unió Guido Mancilla. Si me escucha, no me escucha, bienvenido a los módulos. Si no has podido entrar a las otras clases, están arriba en el sistema. ¿Okay? Como lo compartí ahí en el grupo del curso. Ok, chiquillo, nada más? ¿Nada más? ¿O dejamos hasta aquí? Sí, yo no tengo ninguna consulta, profe. Ok. Bueno, me despido entonces, Sebastián, Carla, Daniela, Guido y Jen. La clase la voy a tratar de subir durante el día. ¿Ya? Y para poder revisarla, cualquier duda, chiquillos, les pido que mantengan o empecemos en las próximas clases vamos a empezar a ver más detalle de cada uno de lo que hemos hablado y empezar también por el trabajo que le voy a pedir, que va a ser durante el semestre, de ir pensando ya en un trabajo de evaluación de impacto ambiental. Como yo no voy a pedir que hagan un estudio de impacto ambiental, ubiquen algún proyecto para empezar a pensar, por lo menos, a idearse un proyecto energético, un proyecto hídrico, etcétera, o salmonero, que existen varios, pero lamentablemente los salmoneros no son de estudio, son casi todos declaración de impacto ambiental, pero sí tienen que ser proyectos de estudio, así que por lo menos como para pensar, ya, que si le interesa algún tema me puede escribir, chiquillo. ¿Individual o en pareja? ¿O en grupo? Mira, lo voy a hacer, este caso individual, por la complejidad que significa hacer trabajo grupal. Lo que sí voy a ver, ustedes no deberían ser más de 7, sino mal no, bueno, hasta ahora debería ser ahí el número, pero por ahora individual. Vayan pensando en el tema, lo podemos ir discutiendo en las próximas clases, o por lo menos yo también le voy a dar una pauta de trabajo para poder ir desarrollando, ir pensando durante este semestre, que para no recargarlo, como decían ayer, el último mes en diciembre, sino ir
haciendo entregas parciales según vayamos avanzando en la evaluación de impacto ambiental. Cuando ya nos metamos ya a la evaluación de impacto y yo les diga cuáles son los elementos que tienen la evaluación de impacto ambiental, ustedes puedan ir desarrollando por etapas. Por ejemplo, la primera etapa sí o sí va a ser la línea base de un proyecto, ¿ya? Todos sus componentes ambientales, las metodologías relacionadas en cada uno de esos, y eso va a ser como la primera entrega. Como por pandemia no podemos ir a terreno, no podemos hacer entrevistas, súper complejo, vamos a trabajar con estudios ya existentes. ¿Ok? ¿Estamos entonces? ¿Alguna consulta nada más? ¿O dejamos hasta acá la clase? Profe, yo tengo una, o sea, Ya, no de materia, sino ya, de horario, correcto, ya. A ver, porque es que ahora que estamos todos, es que Marcos y Adi no van a poder tomar el ramo, ¿quién? pero sí seríamos nosotros todo el curso. A Marco no lo va a poder tomar finalmente, ¿no es cierto? No, Marco Aguilera. junto con Adi. Con ¿cómo se llama? Adi Maldonado. Adi Maldonado, Ujú. ya. Ellos no ponemos. Ok. Ustedes van a ser todos los que están, ¿no es cierto? Sebastián, Sí, Carla, Jen, Guido y Daniela, ¿ya? Ya, ¿cuál? sí, para hacer la A ver, consulta ahora, si la hora del miércoles de la mañana y la de la tarde, sí se podrían juntar, pero para la tarde. el día miércoles, a ver, porque nosotros ayer dijimos que, a ver, tenemos dos bloques. Déjame mirar acá en mi apunte que tengo acá en mi teléfono para verlo aquí está. Ya, nosotros habíamos dicho ayer que los días miércoles tenemos tres módulos, ya dos módulos juntos y un módulo separado. Me habían planteado ayer que entre las 8:30 y 9:30 estaban complicados varios de ustedes, y por lo tanto, como son dos módulos, ahí tenemos en clase grabada 45 minutos, ¿cierto? 45 minutos, es decir, 30 minutos el primer módulo, 15 break y 45 la clase. Por lo tanto, lo que me plantearon ayer es que el módulo de las 8:30 a las 9:30 se realice entre las 9:40 y las 10:40, ¿ya? Ya, ahí pregunto, ¿ustedes todos, alguno tiene un problema en ese bloque? 9:40 a las Sí, diez profe, cuarenta ¿Tú tienes problema? yo tengo problemas en ese horario. Ya. ¿Alguien más Es tiene? que, Sí, es que dime. resulta que cuando hay 3 horas juntas, por lo ¿Ya? menos la otra vez quedó un acuerdo que primero se hace un bloque de media hora, 15 ¿Sí? minutos de break y después media hora otra vez. Eh, Tengo entendido que son dos bloques, 30 minutos el primer bloque, lo que me dijo Gabriel, 15 Ujú. minutos de break, y después vienen 15 minutos de clase y quedan Sí, eso cuando hay 45. 2 bloques. Pero por Sí, ejemplo, si ahora serían 3, ya, es media hora, 15 minutos, media hora. ya. Y en la tarde de 2:30 a 3:30 está el otro bloque. Tenemos, y ese Claro. bloque, ese bloque no tiene problema de horario. Yo por lo menos en la tarde no. No sé los chicos. Sebastián, Jan, Guido, Carla, ninguno tiene problemas para la tarde. No, tampoco. Ya, ahora, ¿cuál es la propuesta? De pasar el módulo de las 9:40 a 10:40, juntarlo en la tarde, de las 3:30 a 4:30, por ejemplo. ¿Esa es la propuesta, Daniela? O sea, sí, pues, 2:30 a 3:45 sería. Ya, a ver, que no me. ¿Por qué? Es que ahí estoy perdiendo tiempo, ahí no me calza el horario. Y después de la tarde, ¿ustedes no tienen clase de las 3:30 para adelante? ¿No tienen otro ramo que pueda, que, que tenga algún tope con alguno de ustedes? Entre las 3:30 y las 4, por ejemplo. Yo no, por lo menos. ¿Y el resto de sus compañeros? Sebastián, Jan, Guido, Carla. Profe, podría dejar de grabar, así entonces, no sé. Sí. Chuta, disculpa, perdón. Debería quedar que ya. Déjame terminar la clase. Tienes razón, disculpa.